Como sabéis, estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Estamos ya en el capítulo 10 de Marcos y si recordáis, el Señor estaba instruyendo a sus discípulos. Sabéis que iba camino de Jerusalén, había acabado su ministerio público y dedica este tiempo en la cual se encontraba en la ciudad de Perea, camino de Jerusalén, para instruir a sus discípulos. Le enseña sobre la humildad, como vimos hace unas semanas, les enseña sobre el divorcio, les enseña sobre la salvación por gracia de los niños, tal como estudiamos la semana pasada. Y en ese trayecto hacia la ciudad de Jerusalén, el Señor se encuentra con una persona. Y dice la palabra del Señor, todos sabemos estos versículos, cuando Pablo, movido a Escritura, escribe a los creyentes en Roma, en el capítulo 3, donde está hablando de cómo es la sociedad, de cómo es el ser humano, y dice Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo, que no hay ni uno, que no hay quien entienda, y termina este versículo diciendo que no hay quien busque a Dios. Fijaros, es definitivo, no hay ni siquiera uno. Y continúa en el versículo siguiente, dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, y vuelve a reincidir, y dice la palabra del Señor que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier técnica, que cualquier estrategia basada en nuestra sabiduría humana, basada en nuestra estrategia personal, basada en estas artimañas, vamos a decirlo así, humanas, ninguna va a hacer que un pecador sin Cristo desee la salvación. Nada. Dice la palabra del Señor que no hay justo, que no hay nadie, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios. La salvación es solo por la obra de Dios. Solo por la gracia de Dios. Es solo Dios quien permite el milagro de la regeneración, que permite al pecador que le busque mediante el arrepentimiento y la fe en el Evangelio. Pero aún así, la palabra del Señor ordena y manda a todos los hombres que se arrepientan, ¿verdad? Manda a todos los hombres que son pecadores que busquen a Dios, que se arrepientan de su pecado y busquen a Dios como su único y suficiente Salvador. La Biblia enseña y la Biblia manda que no cumplan sus propios deseos, sino que busquen al Señor. El profeta Isaías dice en su palabra en el capítulo 55, versículo 6, buscad a Jehová mientras que pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Esto es lo que enseña la palabra del Señor. Quienes buscan al Señor conforme a la palabra del Señor enseña, deben de ir a Cristo conforme a los términos establecidos en la palabra del Señor y no conforme a los términos que cada persona establezca. El Señor pide que se le busque con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice Moisés a los hijos de Israel en Deuteronomio capítulo 4, versículo 29, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, ¿qué dice? Lo hallarás. Si lo buscares, ¿cómo? Con todo tu corazón y de toda tu alma. Sin embargo, tristemente,
A lo largo de toda la historia de la humanidad, vemos como hay personas que se rigen y siguen sus propios intereses egoístas en lugar de buscar a Dios. Y en el pasaje que nos vamos a estudiar en esta mañana, tristemente encontramos a una de estas personas egoístas. El incidente que se describe es un incidente verdadero entre un hombre joven, con riqueza e influyente, y el Señor Jesucristo. El pasaje que vamos a leer no se trata de una parábola, no es una historia, sino que es un hecho verdadero. Por eso os invito a abrir vuestras Biblias en Marcos capítulo 10, versículo del 17 al 22. Versículo del 17 al 22, y la semana próxima, Dios mediante, estará aquí mi hermano y predicará él, pero en la sucesiva estudiaremos el pasaje que va del 23 al 31, porque están conectados entre sí. Dice versículo 17: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Versículo 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Este hombre, en este pasaje, fue confrontado con la decisión entre él mismo y entre Dios. Fue confrontado entre la satisfacción temporal de la vida y la realización en la vida venidera. Fijaros, este individuo, este joven rico, no puso en duda la veracidad de lo que Jesús dijo. No anduvo con evasivas, no buscó la confrontación, sino que fijaros versículo 22, es interesante, como dice al final, versículo 22, dice: pero él, afligido por esta palabra, se fue, se alejó. Cuando se hizo evidente lo que Jesús le estaba ofreciendo, que iba en contra de su orgullo, que iba en contra de sus posesiones, el hombre decidió en su egoísmo que el precio a pagar por seguir a Jesús era demasiado alto, que sus posesiones valían más que la vida eterna. Pero qué contraste, ¿verdad? Porque si no viésemos todo el contexto y viésemos solamente los primeros versículos, aparentemente este joven rico era un buscador ideal. Algunas personas, ¿verdad?, cuando intentamos evangelizarlas, cuando intentamos enseñarles el mensaje del Evangelio, debemos de empezar por lo más básico, ¿verdad? Debemos de hablarles de la existencia de un Dios, de un cielo, de un infierno, de la existencia de la vida eterna. Pero fijaros, con este hombre, todas esas cosas no eran necesarias. El hombre
hombre las conocía y daba por hecho su pregunta. Fijaros, versículo 17, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Era una buena pregunta. El hombre parecía estar predispuesto a ser salvo. Y es interesante, si a nosotros ya no viniese una persona así, diríamos, wow, ya, hago una oración de fe y ya va a ser salvo. Pero fijaros, el Señor conocía su corazón y le obligó a decidir qué era más valioso para él, si la vida eterna o sus posesiones terrenales. Si era más importante Dios y la vida venidera o la propia voluntad del individuo y su riqueza actual. Y como vemos, tristemente el hombre optó por seguir su propia voluntad y no la de Dios. El joven quería la vida eterna, pero eso no era de suficiente valor en comparación a abandonar su orgullo y sus posesiones. Él no quería abandonar su orgullo, él no quería abandonar sus posesiones, sino que a esto quería añadirle la vida eterna. Qué contraste, ¿verdad?, con el pasaje que estudiamos la semana pasada, donde decía: dejad a los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Este hombre era un devoto por fuera, pero sin embargo no pasó la prueba más importante de su vida. Y vamos a dividir este pasaje en 5 puntos. Y el primero de esos puntos lo encontramos en el versículo 17, y es la pregunta del joven. La pregunta del joven, dice versículo 17: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Como recordáis, este incidente, ya hemos dicho anteriormente, tuvo lugar en la zona de Perea, en la región de Perea, que estaba localizada al oriente del río Jordán. El Señor Jesucristo iba ya camino de Jerusalén, donde iba a morir y resucitar al tercer día, y en ese camino salió a su encuentro, como dice este versículo, uno corriendo e hincó la rodilla delante de Jesús. Esto que hoy en nuestra sociedad lo podemos ver como algo aparentemente normal, es algo que es impactante en aquel tiempo. Fijaros, en los evangelios sinópticos, Mateo en el capítulo 19, versículo 20, nos dice que este individuo era joven. El evangelio de Lucas nos dice que se trataba de un principal, es decir, probablemente era uno de los líderes de una sinagoga en aquella región. Y tanto Mateo como Lucas como Marcos nos dicen que era un hombre acaudalado, es decir, que tenía bastantes riquezas. Es decir, este era un hombre rico, un hombre con influencia en la sociedad en la que vivía, que había logrado bastante importancia dentro del sistema religioso de su época. Pero ese hecho que describe el versículo 17 es un hecho impactante, porque fijaros que dice: vino uno ¿cómo? Corriendo. Los hombres en aquel tiempo en Oriente Medio no corrían. Ninguno corría. ¿Por qué? Porque usaban unos vestidos de largas túnicas, y por tanto el correr implicaba que debían dejar sus piernas al descubierto. Y el dejar sus piernas al descubierto en esa sociedad judía era algo indigno y era algo muy vergonzoso. No solamente que vino a él corriendo, que ya era algo impactante, sino que además dice la Escritura
que hincó la rodilla delante de Cristo. Es decir, esa persona influyente dentro de ese sistema religioso adquiere una postura humilde, se arrodilla delante de Jesús, que para la mayoría del sistema religioso era un falso profeta al que trataban de matar. Y no solamente eso, sino que viene corriendo, hinca de rodillas, sino que además se dirige a Jesús y le dice: Maestro bueno. Era el candidato perfecto, ¿verdad?, para que creyese. Reconoce su necesidad. A pesar de todos los logros religiosos, a pesar de toda la influencia que había adquirido, este hombre era consciente, fijaros, de que no tenía la vida eterna. Era consciente de que no tenía esa seguridad. Y hoy en día, ¿verdad?, nosotros los vemos con muchas personas que hacen muchas cosas, que hacen muchas obras aparentemente cristianas, obras aparentemente buenas, pero le preguntas: ¿y después de la muerte qué? Y casi todos te dicen: no sé, no tienen seguridad, no tienen seguridad de vida eterna. De hecho, se ora por ellos después de su muerte, por si acaso. No tienen esa seguridad que nosotros podemos afirmar, que si hoy el Señor viene o el Señor nos llama a su presencia, hoy inmediatamente estaremos con el Señor Jesucristo por toda la eternidad. Pero este hombre no tenía esa seguridad, no tenía esa esperanza. Buscaba la vida eterna que no poseía. Le daba igual su reputación, le daba igual lo que pensasen los demás, sino que se humilla en público delante del Señor Jesucristo. Además, no solamente eso, sino que es que además va a la persona correcta. Porque muchas personas buscan la salvación, pero van a la persona incorrecta, van a la religión incorrecta, van a la iglesia equivocada. Pero él fue delante del Señor Jesucristo, el único que es el camino y la verdad y la vida. Y le hizo la pregunta correcta. La pregunta que cada uno de los que hoy estamos aquí nos hemos hecho o nos tenemos que hacer si no eres creyente. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Es una realidad. Todos vamos a morir. Todos. Y hay un cielo y hay un infierno, dice la palabra del Señor. O vas al infierno, donde será el lloro y el crujir de dientes y la condenación eterna, o vas al cielo, donde estarás en el paraíso para toda la eternidad. La pregunta que cualquiera se debe de hacer es: ¿qué debo de hacer para ir al cielo? ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? La situación ideal, versículo 17, ¿verdad? Pero fijaros, de acuerdo al sistema legalista que ya estamos familiarizados, ¿verdad?, y que conocemos de el siglo de ese tiempo, este hombre lo que estaba buscando era qué obra, qué buena obra, qué debo de hacer, qué obra tengo que hacer ya definitiva para tener yo esa seguridad de vida eterna. Había hecho logros religiosos, recordad, era uno de los principales de la sinagoga, pero tenía el temor de que no era salvo. Había un anhelo frustrado, había duda en su corazón. Y él le pregunta, pensando que el Señor le iba a decir: bueno, haz esto, y si ya haces esto, ya has conseguido los puntos suficientes para acceder a la vida eterna. Y por eso,
Fijaros que se refiere al Señor Jesucristo como bueno. Él se refería a Jesús como un buen maestro. Es decir, como un buen profeta. Por eso le dice, maestro bueno. Es decir, eres un buen profeta. Pero no era excluyente, sino que dice, eres un maestro bueno, al igual que puedo ser yo. Por tanto, necesito que en tu enseñanza tú me enseñes qué debo de hacer para heredar la vida eterna. Pero el Señor, en su omnisciencia, sabéis que Jesús es Dios hecho hombre, antes de escapar de la ira venidera, debía de confrontar su pecado. El Señor quería que esta persona tuviese un verdadero arrepentimiento y un perdón para poder recibir misericordia divina. Y por eso el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Y aquí encontramos el segundo punto de nuestro bosquejo, el reto. El reto de Jesucristo. Le dice, Jesús le dijo, versículo 18, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos saben, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. La respuesta del Señor en un principio nos puede sorprender, porque dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Desde luego, que quede bien claro, esto no fue una negación de la deidad de Cristo. El Señor no está negando su deidad, sino que el Señor está reprendiendo el concepto de que este joven rico tenía de la palabra bueno. ¿Por qué? Porque esta palabra bueno había que redefinirla en relación con Dios. ¿Por qué? Fijaros, las personas pueden ser más o menos buenas, pero solo Dios es absoluto, perfecto y eternamente bueno. ¿Con cuántas personas, verdad, nos encontramos que dicen, yo soy bueno? Pero en relación a qué, ¿verdad? En relación a lo mejor a tu vecino de enfrente, en relación a lo mejor al homicida que sale en la televisión, o en relación a tu hermana que no te llevas muy bien con ella y que te hizo una jugarreta. Y dices, no, yo soy una persona buena. O cuando muere, todos eran un buen hombre. Es cierto, ¿verdad? Pero en relación a qué? Pero en relación a la santidad, a la perfección de Dios. Nadie es bueno. Por eso el Señor Jesucristo, ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Antes de presentarle el Evangelio, debemos de comprender que todas obras, que ninguno de los esfuerzos humanos que nosotros podamos hacer, está al mismo nivel que la santidad de Dios. Y para eso existe la ley, ¿verdad? La ley existe para ver y para definir la perfecta justicia, la santidad y absoluta bondad de Dios. Si una persona, y esto lo vamos a entender, ¿verdad? Y lo hemos estudiado cuando hemos estudiado el Antiguo Testamento, quiere ser salva por medio de la ley, la única forma que es imposible era ajustarse al mismo estándar perfecto de la ley de Dios. ¿Y qué es lo que muestra la ley? Muestra la perfección y lo bueno que es Dios. Y la ley nos muestra nuestro pecado. ¿Para qué existe la ley? Dice Gálatas, es nuestro ayo, ¿para qué?
para llevarnos a Cristo. Porque nosotros podemos pensar, no, soy un buen marido, soy un buen hombre, doy ofrendas, pero la ley nos hace ver nuestra imperfección conforme al estándar perfecto de Dios. Fijaros, esto era el sentir que había en aquella época. Recordad las palabras del apóstol Pablo cuando dice, si yo soy el perfecto. Fijaros en Filipenses cuando dice, fui circuncidado al 8º día, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Y dice, y continúa en Gálatas y dice, habéis oído de mi conducta en otro tiempo, que se perseguía en sobremanera a la iglesia y la asolaba. Era un aventajado de entre los judíos. Era mucho más celoso, dice, de las tradiciones de mis padres. Pero cuando el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3, versículos del 4 a 8, se juzga a sí mismo en comparación a la ley, dice que no era justo. Es imposible por un hombre alcanzar la justicia de Dios. Y fijaros, asemeja su religiosidad y asemeja su moralidad a la basura. Entonces, el Señor lo que está haciendo con este joven rico es retarlo. Decirle, bueno, compara todo lo que tú haces con la ley de Dios. Júzgate conforme a la ley. Y le recuerda los mandamientos, ¿verdad? Y le recuerda que él era responsable de no cumplirlos. Que era responsable de cumplirlos. Fijaros, le dice una serie de mandamientos: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, versículo 19, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y es curioso que este bloque de mandamientos está dentro de la segunda parte de los mandamientos y está referido a cómo es su relación con los demás humanos. Mientras que los 5 primeros sabéis que están en función de nuestra relación con Dios. Y fijaros, el tercer punto, vemos el engaño del joven rico, versículo 20, dice, entonces, respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. En lugar de sentirse condenado, en lugar de ver su pecado, en lugar de ver su incapacidad para alcanzar la perfección de la ley, en lugar de ver que es imposible alcanzar la santidad de Dios, este joven, al igual que muchos de los líderes religiosos judíos de la época, estaban convencidos de que su vida personal y su cumplimiento de la ley les hacía ser declarados justos. Fijaros, dice, he guardado todas estas cosas desde la juventud. ¿Y antes? No entendían, ¿verdad? Esto muestra su fracaso en entender su pecado. Estaban ciegos. Y muchas personas hoy en día igual. Viven en pecado, pero no son conscientes de su pecado. Creen que son aptos, que ese Dios bueno al final va a tener misericordia y que bueno les salvará.
Pero no, Dios es 3 veces santo y su santidad es perfecta. En aquella época, para los fariseos, como conocemos, la santidad solamente tenía que ver con lo externo. Y el Señor, ya lo podemos entender también el Sermón del Monte, cuando les enseña y le dice, bueno, hacéis cosas al exterior para que los demás los vean, pero ¿cómo está vuestro corazón? Sus pensamientos, su avaricia, la mentira, el deshonrar a sus padres formaban parte de su corazón. En lugar de guardar la ley como ellos creían, estaban violando continuamente la ley con su pensamiento y con su corazón. Entonces, fijaros, versículos 21 y 22, el Señor les da un mandato, que es la 4ª parte, y le dice, Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme, tomando tu cruz. Y dice versículo 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Su corazón estaba alejado de Cristo. Pensaban que eran salvos. Pensaban que estaban acumulando una serie de obras y les faltaba la obra definitiva para alcanzar la salvación. ¿Cuántas personas, verdad, hoy peregrinan, van o hacen cualquier promesa con el deseo de decir, wow, era hermano mayor, iba de nada? El Señor le ama y le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo. El problema no era sus posesiones. Como veremos en la próxima vez, hay hombres ricos que entrarán y estarán en la presencia del Señor. El problema era que él tenía otro Dios. Que su prioridad no era Dios, que su prioridad no era Cristo, sino que su Dios verdadero era las riquezas y el amor a las riquezas. Estaba blasfemando contra Dios, no solamente estaba incumpliendo los 5 mandamientos que el Señor había nombrado, sino que blasfemaba a Dios porque adoraba a otro Dios con minúscula. Amaba y adoraba e idolatraba su riqueza y sus posesiones. El Señor es claro, ¿verdad? En Mateo capítulo 6, versículo 24, dice la palabra del Señor, ninguno puede servir a 2 señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Bueno, y esto de los 2 señores, ¿a qué se está refiriendo? Qué profunda es la palabra y dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. La riqueza terrenal, la satisfacción terrenal, los bienes temporales de este joven eran su Dios en minúscula. Eran su Señor. Y él no estaba dispuesto a abandonarlo. No estaba dispuesto a renunciar a este Dios para seguir al Dios verdadero. Ninguna persona está predispuesta a recibir la nueva del Evangelio si no entiende en primer lugar la mala noticia de que es un pecador. Recordad, comenzábamos el sermón diciendo, no hay justo. No hay uno.
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nadie por sí mismo busca a Dios. Todas las personas aman a sí mismos. Son egoístas, persiguen sus propios intereses. Y la palabra del Señor enseña que debes de arrepentirte de tu pecado. Porque si no te arrepientes de tu pecado, estás condenado. Y una vez que entiendes tu pecado, una vez que entiendes tu incapacidad para acceder a Cristo, una vez que entiendes que nada, absolutamente nada puedes hacer, porque ninguna de tus obras, dice la palabra del Señor, son como trapos de inmundicia, debes de hacer la pregunta y decir, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer para que cuando esta vida acabe, en lugar de estar sufriendo en el infierno por toda la eternidad, pueda estar disfrutando con Cristo de una bendición eterna? No hay nada intermedio. Como hemos visto, el Señor es el único camino, es la única verdad, y Él solo da vida. Este líder religioso, altamente respetado, reverenciado y honrado, este individuo, este joven, veía su prosperidad y veía su posición exaltada en la sinagoga como una evidencia de que era una persona buena. Él pensaba que Dios estaba complacido con él. No estaba dispuesto, y este es el punto, a reconocer de que él era pecador. Le dice el Señor, no, como hemos visto en el versículo 19, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. ¿Y cuál fue su respuesta en vez de decir, Señor, soy pecador? ¿Sabéis cuál fue su respuesta? La hemos visto. Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. No había entendido nada. No había entendido su pecado. No había entendido la necesidad de arrepentimiento. Él aún pensaba que todas esas buenas obras podían ganar su salvación. Pero la pregunta es, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? La respuesta es, arrepiéntete de tu pecado y cree en el Señor Jesucristo. Aférrate, agárrate, abraza la gracia de Cristo. Humíllate ante la misericordia de Dios. Arrepiéntete de tu pecado y sométete al señorío de Cristo. No es una cuestión baladí. No es una cuestión de, bueno, que como carne, pescado, a los espaguetis le echo tomate, no le echo tomate. No es una cuestión baladí. Estás en una encrucijada. Está en manos de tu decisión y de tu fe dónde vas a pasar la eternidad. Está en juego la encrucijada de tu destino eterno. Frente a frente, este joven estaba con su Salvador, con el Salvador, y él decidió tomar el camino ancho que lleva a la destrucción. Hoy, si estás aquí y no eres creyente, estás frente a la palabra del Señor, que es igual que estar frente al Señor. Estás en la misma posición que este joven rico. Y puedes tomar dos caminos. Un camino ancho de seguir disfrutando de los placeres de este mundo. Un camino ancho de seguir siguiendo los deseos egoístas de tu corazón pecaminoso.
Un camino ancho de, bueno, me llevo por la corriente de este mundo y a ver qué pasará. O puedes humillarte, puedes arrodillarte y puedes creer que solamente en Cristo hay salvación, que solamente en Cristo hay vida eterna, que solamente en Cristo, a través de la fe, por medio de su palabra, puedes alcanzar la salvación y puedes alcanzar vida eterna. Y oramos para que el Señor en su gracia lleve al arrepentimiento, te haga ver tu condición de pecado y puedas creer en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Vamos a orar. Amén.